noches, una vez más, y aquí estamos, como siempre, ya empiezo a ser algo que se repite día a día en la pecera. En fin, estamos para hablar como de costumbre, de política, de cultura, bueno, fundamentalmente de política, no les voy a engañar, era una forma de atracción para que se quedasen delante del televisor, pero no, de política, seremos sinceros. Y para todo ello tenemos con nosotros a Luis Pacho, concejal, portavoz de Ciudadanos en Oviedo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy pues bien, la verdad. ¿Y tú? Bien, siempre hay que decir bien. Sí, aunque sea mentira, ¿eh? O sea, hay que no, decir... hombre, yo tenía un compañero de trabajo que tenía esa filosofía, decía, hay que decir bien siempre porque al enemigo le fastidias y al amigo le reconfortas. Pues genial todo, maravilloso. Bueno. Y Francisco Gómez del Castillo, que es informático, con lo cual estará positivo, en vez de bien, pero muy bueno. Yo sí, positivo. 010101. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todos? Bien. Me alegro. Bueno, pues lo que cabe preguntarse ahora es cómo está el mundo, ¿no? Porque tenemos una noticia que ha trascendido evidentemente en todos los medios, pero en este caso lo extraemos del Diario del Mundo, que dice lo siguiente: atentado del Estado Islámico en el aeropuerto de Estambul, 41 muertos y 239 heridos. Esta es la noticia, esta vez ha afectado a Estambul. Y bueno, en fin, dejo el tema en el aire antes de hacer ninguna pregunta, porque bueno, quiero saber un poco primeras impresiones sobre la noticia, etc. Bien, bueno, en primer lugar, claro, evidentemente estas cuestiones hay que condenarlas, ¿no? El titular del Mundo, bueno, habla categóricamente, atribuye el atentado al Estado Islámico. Me parece que en el momento en que esta noticia salía todavía el Estado Islámico no se había atribuido la noticia. En todo caso, si todo apunta a esto, bueno, pues claro, es que el problema que hay en esa zona del globo, pues claro, es que toca a todo el mundo. Y esta gente, encima, es lo que digo, ¿no? Utiliza, por lo menos bajo mi punto de vista, lo que es el Islam como coartada, cuando no son más que unos asesinos, criminales, delincuentes, los que cometen los atentados, los que los alientan y los que los justifican, ¿no? Fíjate, es que esta gente además prueba de que es una coartada. El Islam, la defensa del Islam es que matan a personas, sean musulmanes, sean cristianos, sean lo que sean, ¿no? Es una cuestión evidentemente política con esa excusa y la verdad es que es terrible lo que está pasando. Sí, olvidaba yo mismo decir efectivamente que no se había confirmado efectivamente la autoría del Estado Islámico. De hecho, bueno, antes de entrar en el programa lo he vuelto a mirar y no seguía igual el estado de la cuestión. Entonces, bueno, eso, nada. Francisco. Bueno, yo solo añadir que reflexionando un poco sobre esto, hay que recordar que las víctimas del Estado Islámico sobre todo son musulmanes, en su inmensísima mayoría. A nosotros nos duele más cuando hay algún muerto europeo, que es lo que buscan todos los periódicos en estas noticias después del balance de muertos, a ver si hay alguno de mi pueblo, dicho con el mayor rentintín que puedo. Que es porque bastante. la vertiente de esa noticia ya sería otra, si hay algún europeo, bueno. Esto para mí es una desgracia, que tengamos esa cortedad de miras es una desgracia, porque no, para enfocar bien el problema hay que mirar bien la realidad del problema, y la realidad del problema es que el Estado Islámico ataca sobre todo a los musulmanes. Lo cual nuestra propaganda, la propaganda que sufrimos aquí a propósito de esto, contra los musulmanes quedaría en entredicho, si esto lo miráramos de verdad. Pero las primeras víctimas, las más numerosas, pero vamos, el 99% son musulmanes. Ojo con sospechar de todos los musulmanes, de señalarles a todos porque son unos tal, unos cual, no. Espera, que sobre todo son los muertos. Es que por eso ahora sí planteo una pregunta, ¿no? Últimamente salen muchas noticias, ¿no? Noticias de que la policía investiga focos de radicalización, ¿no? Refiriéndose a focos de radicalización musulmana, evidentemente, ¿no? Y se habla del Estado Islámico casi como un ente, ¿no? Como una amenaza constante que se cierne, ¿no? sobre Europa. Y verdaderamente mucha gente, realmente no sabe lo que es el Estado Islámico, porque no se hace una lectura en los medios de qué es el Estado Islámico, al fin y al cabo, ¿no? Parece que es algo religioso puramente, cuando, Claro, no, es que es una cuestión, yo creo que cada vez se ve más, el que se acerca un poco más a
a esta cuestión y al origen del problema, lo ve, y es lo que ha comentado Paco, es la realidad. La mayor parte de las víctimas del Estado Islámico son musulmanes, y no solo eso, sino que además son gente que tiene una estructura política. Por favor, ¿puedes acercarte un poquitín? Bueno, más que acercarte, hablar para el micro, que como estás mirándome a mí, claro. Sí, pues, perdona. Te digo, son gente que tiene una estructura, tiene una estructura, e incluso exportan petróleo en algún caso. Se ha dicho, ¿no? Que venden petróleo, que tienen sus propios campos petrolíferos. Entonces, claro, ahí yo creo que nos estamos encontrando con una cuestión tangible, no es algo como un terrorismo, vamos a decir, oculto, como ese terrorismo, ese enemigo invisible que puede haber, no, sino que hay una cuestión tangible que es la que es, ¿no? Y que está situada. Si muchas veces vemos las noticias que te dicen se ha conquistado esta ciudad a los de Estado Islámico, ¿no? Es decir, no es una cuestión como el terrorismo que se puede definir, ¿no? de que cualquiera puede serlo. No. Hay un problema definido, tangible, localizado, y que, bueno, bajo mi punto de vista, pues tendría que se tendría que actuar sobre el origen en él. Sí, además, yo creo que en esto, como nos falta mucha información, o está muy tergiversada, no mucha propaganda, el conocer las cosas de cerca siempre aclara, ¿no? Te puede gustar más o menos o tal, pero es la realidad y es así. Y el otro día, viendo un reportaje en la televisión, en las ciudades donde gobierna el Estado Islámico, que hasta el Estado Islámico pues gobernaba el gobierno de Irak con sus funcionarios, ahí sigue habiendo funcionarios que ahora trabajan, digamos, para el Estado Islámico y siguen cobrando del gobierno de Irak, que les hace llegar el dinero. Salió en el programa pues un alto empleado del ministerio diciendo que ese dinero tenían mucho cuidado en que llegara a los funcionarios, que no sirviera para financiar el Estado Islámico. Eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Pero es así, la realidad es así, y exportan petróleo. Y tienen movimientos de dinero que no son maletines, ¿eh? Son grandes movimientos de dinero porque el petróleo hay que pagarle. Cobran el paso a todas las caravanas que pasan por ahí, caravanas de camiones, no de camellos. Todas las mercancías pagan sus impuestos. Todo eso es una estructura montada. Sí, porque, bueno, le toca ahora a Luis, pero una pregunta sencilla, ¿no? Muchos espectadores, que evidentemente leen las noticias habitualmente, pero por supuesto no pueden profundizar en todo lo que leemos, eso está clarísimo, ¿no? Y en los medios lo habitual es que no se defina tampoco el Estado Islámico, ni se hable de qué es realmente el Estado Islámico, ¿no? Entonces, bueno, Estado Islámico, grupo terrorista, grupo político, organización, o sea, porque también se ha vinculado muchas veces a ciertos focos de Arabia Saudí, en fin, un poco un análisis de qué es el Estado Islámico, si es posible. Claro, lo que pasa es que todo lo que es la problemática en esa zona hay que estudiarla con una retrospección muy a mucho tiempo atrás. O sea, estamos hablando de que esa zona fue repartida entre ingleses, británicos y franceses. Pues si os fijáis, lo que son las fronteras son muy rectilíneas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar toda una serie de problemas religiosos entre suníes, chiíes. Siempre ha sido una zona muy convulsa, y todo esto combinado con la necesidad de lo que son lo que es el petróleo, lo que es el tema de combustibles, todo lo que es materiales evidentemente estratégicos, pues claro, no deja de ser un foco de continuo conflicto. A partir de ahí, pues claro, los europeos, haciendo un poco también de autocrítica, vuelvo a decir, retrospectiva, somos especialistas en ir a sitios, crear problemas y marchar de allí sin resolverlos, ¿no? Ahora heredaron esa vocación de ir a enredar, pues los norteamericanos, ¿no? Pero en todo caso hay que ver con mucha retrospección, o sea, mirar muy para atrás en el tiempo toda esa problemática, porque tiene su origen muy lejano. Mira, una película que puede ver todo el mundo para comprender lo que es toda esa zona es una película preciosa, un clásico que se llama Lawrence de Arabia, en la que se ve perfectísimamente, es evidentemente una película larga, pero merece la pena verla, de verdad, como gran clásico que es, protagonizada por Peter O'Toole, además, que se ve perfectísimamente cuál es el problema ya gestado de lo que es toda la zona de Oriente Medio. Desde
te digo, ya estamos hablando de aquello eran los años de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, ¿no? Entonces, la gente no solo tiene que ver lo que son las noticias, si tiene interés en conocer cuál es la problemática de Oriente Medio, ya tiene que también ir hacia los libros de historia. Sí, lo que pasa es que en esto se junta la historia, digamos, el nacionalismo árabe de principios de siglo y tal, con la cuestión religiosa, porque, vamos a ver, echando la vista un poco para atrás, el terrorismo islámico hace 4 días no existía. Simplemente no existía. O sea, en los tiempos de Lawrence de Arabia y todo eso, hace 100 años, hace tal, no había Estado Islámico, no había extremistas. La concepción del Islam, y yo no soy un experto, pero es de unificar, de que haya una cierta unidad entre el Estado y la religión, eso siempre es así, pero nunca ha sido un problema en los países musulmanes. Es decir, el país más musulmán del mundo, que es el sudeste asiático, que más musulmanes tiene. Sí, Indonesia. Indonesia, y no hay un problema de islamismo radical ni de nada de eso, y hay elecciones que más o menos ganan unos, ganan otros, hay un problema de pobreza y de explotación tremendo y tal, pero no hay, y es el país que más musulmanes tiene, y no tiene ningún problema, y históricamente ha sido así. Este islamismo, esta tendencia, esta lectura del Islam que se hace ahora, que desemboca en esto, que es una de las que se hacen, no son todas ni mucho menos, esto es algo muy reciente, y las causas recientes sí se pueden buscar a ver dónde están ahora y por qué salen, que de la mayoría igual no tenemos nosotros respuesta o no tal, pero en algunas sí tenemos influencia y en otras culpa. Es decir, el Islam nunca ha sido una religión de terrorismo. Históricamente nunca lo ha sido. ¿Por qué ahora hay unas facciones que lo son? Bueno, pues se puede buscar en hechos recientes. Comprender bien toda la historia de eso y comprender en qué ha desembocado y por qué estamos así. Ampliando un poco, vamos a hacer un poco ahora de memoria, ¿no? Y estoy pensando, bueno, tengo 27 años, con lo cual mi CPU, digamos que hablando en términos informáticos, es bastante limitada en cuanto a espacio temporal, pero recuerdo la primera vez que voy a hablar de terrorismo islámico, ¿no? Fue en 2001 con el 11S. Probablemente hubiese habido algún tipo de referencia al término de terrorismo islámico antes del 11S, no lo sé, pero parece como que ha habido un antes y un después, ¿no? Mundialmente, relativo al 11S. Sin embargo, Al-Qaeda, por ejemplo, ya existía, evidentemente, antes. Bueno, se habla muchas veces de las vinculaciones de Osama Bin Laden, etcétera. Verdaderamente, vivimos ahora mismo, en este momento, en un estado de amenaza mayor, casi que, por ejemplo, en los 90, cuando ya estaba todavía en la guerra del Golfo, etcétera. Bueno, es complicado afirmar eso. Lo que pasa es que, claro, también los medios de comunicación ayudan a que esta cuestión esté más al día, ¿no? Pues todo se ha hecho más global. Se ha hecho la economía global. Se ha hecho la comunicación global y evidentemente pues el terrorismo se ha convertido en algo global. Ocurre un atentado en Indochina, por ejemplo, por poner un caso, por decir un país extremo, y te enteras. Pero es que te enteras a la hora. Aparece un prompter abajo mientras estás viendo tal y te lo comunica, ¿no? Y te lo dice. No solo eso, sino que se ven pues las imágenes del atentado de Estambul ahora, ¿no? Pues hay 41 muertos y en 10 minutos ya tienes imágenes de muertos en la televisión, ¿no? Con lo cual, yo no sé si hay un estado de mayor amenaza, pero sí que puede haber una percepción de una mayor amenaza por el hecho de tener esa información en el momento y en directo. Sí, eso aumenta mucho el miedo, ¿no? El eco de una noticia así aumenta mucho el miedo. Y eso sí que es operativo en una sociedad, o sea, eso sí que tiene consecuencias. No hay más que ver que, bueno, el atentado de las Torres Gemelas, que fue una salvajada, yo no lo justifico, pero justificó cualquier cosa que antes se justificaba, había que tener una buena guerra para justificar esas cosas. Es decir, un estado de guerra en el que dice, bueno, todos los valores democráticos, todo esto y tal, vamos a dejarlo un poco para después,
que ahora lo importante es la seguridad. Y entonces todo eso sirve de caja de expansión, ¿no? Para amplificar todos esos hechos. Lo que decía antes, en el atentado no ha muerto ningún europeo, pero si llegan a morir 2 franceses y un alemán, pues esto se multiplica por 5. Lo cual es una desgracia desde el punto de vista humano, ¿no? Pero también natural, ¿eh? Los muertos sí. del patio de tu casa te afectan mal, es una realidad, porque también somos humanos, ¿eh? Y con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero sí es una realidad. Es una realidad. Yo me acuerdo de una anécdota que contaban de Churchill, que se cuentan todas, porque parece que todo lo sí, dijo él. Todo lo dijo él. De que le pasaron parte de guerra bajas de ayer en la zona de no sé dónde, 2.000 japoneses, 3.000 indonesios, no sé qué, no sé cuántas y tal, no sé qué, y un inglés. Dijo, ¿qué hacía allí este inglés? Que hombre, que los otros suman 5.000. Y Churchill decía, ¿no? Que preguntó, ¿qué hacía allí este inglés? Sí. Pues es lo que nos pasa, ¿no? Como si dijeran un español, ¿y qué hacía ahí ese español? Sí, por eso orientaba la pregunta un poco hacia eso, ¿no? Hacia realmente, bueno, pues el estado de miedo, ¿no? Que puede haber y que hablábamos de como de los medios de información, aunque evidentemente sí, el Estado Islámico es un problema real. El profesor Sánchez Escalonilla tiene un artículo muy interesante, ¿no? Que se llama El arquetipo de atrincherado, en el que, en relación con el cine, él explica, ¿no? Que Estados Unidos tradicionalmente tiene una especie como de miedo a la invasión. Bueno, habla un poco de la cultura de los colonos, etcétera. Pero bueno, dejando a un lado este artículo que tiene una carga política importante, ¿no? ¿Creéis que en Europa estamos generando un miedo a la invasión o algo así? Pero lo digo por ese tipo de tratamiento de noticias. Claro, es que puede haber discursos interesados en que eso sea así, ¿no? De hecho, bueno, hay determinados partidos de extrema derecha en Francia que están en ese discurso, de generar miedo y de decirte con toda tranquilidad y desfachatez que los refugiados que están huyendo desde la guerra de Siria, pues cuidado, que estos vienen aquí y que muchos pueden ser islamistas asesinos, ¿no? Entonces, claro, hay que tener un poquito también de responsabilidad. Primero, porque como sociedad, yo creo que la sociedad europea está respondiendo los políticos europeos, o lo que es la Unión Europea, por decirlo así, de manera genérica, está respondiendo de una manera muy deficiente a lo que es esta problemática, ¿no? Y tendría que responder de una manera más, de una manera más coordinada y unida. Lo que siempre falta de lo que es la Unión Europea, ¿no? Pero evidentemente esto que tú has comentado, pues sí, hay gente que quiere transmitir ese miedo y ese mensaje. Cuidado, lo que no se puede hacer es obviar el problema, y decir, no, mira, este no es un problema nuestro, no. Lo que pasa es que hay que actuar sobre él, hay que ayudar a las personas, hay que ayudar a la gente y, para lo que es bajo mi punto de vista, hay que actuar sobre lo que es el origen del problema. Exactamente, es el quid de la cuestión, ¿no? Actuar sobre el origen, que siempre se deja a un lado por la urgencia de la noticia de televisión, ¿no? Que si vienen no sé cuántos refugiados, que si tal, que si vienen a quitarnos el puesto de trabajo, que si se llevan las ayudas, que si vete a saber quién viene, que si tal. Todo eso, entonces ahí es muy fácil hacer brotar el miedo. Porque eso es algo que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces lo haces crecer y la gente responde como responde. La salida de Inglaterra de Europa viene en gran parte por el miedo a los refugiados que quieren llegar allí. Y eso no deja de ser, ¿verdad?, que diga, paradójico cuando tú vas a Londres y ves que es una ciudad multicultural completa y absolutamente. Pakistaníes, hindúes, africanos, británicos propiamente. Algunos hay también. Sí, hay unos cuantos. En Buckingham Palace hay una viviendo. No, fuera de bromas. Claro, que eso en una sociedad al final calen, ostras, no deja de sorprender. Decía antes Francisco, bueno, que gran parte de las víctimas son, bueno, no sé qué porcentaje decía él, pero gran parte de las víctimas que son musulmanes. Y mira, en este caso habla de al menos 41 muertos y 139 heridos, 109 de los cuales
y han recibido el alta hospitalaria. Bueno, estos son los datos de la masacre, ¿no?, de esta monstruosidad. Pero luego, aparte, dice, entre los fallecidos hay 13 extranjeros, 5 saudíes, 2 iraquíes, un tunecino, un uzbeco, un chino, un iraní, un ucraniano y un jordano. Es un poco el dato. Fíjate, ahí. Sí, el presidente de China dirá... ¿Qué hacía ¿Qué ese? ¿Qué hacía el chino aquí? No. Claro, Sí. 1.000 millones de chinos y tenemos que tener uno en el aeropuerto de ahí. No sé qué bueno. Es un poco el... Bueno, pues cambiamos de tercio, dejamos a un lado esta noticia, de la que, bueno, supongo que iremos sabiendo más datos, se sabrá finalmente si hay reivindicación del Estado Islámico o no. Y ahora pasamos un poco, como no, por supuesto, al tema de las elecciones, que ya es como, pues no sé, ¿no?, el fantasma que nos persigue todos los días, ¿no?, desde hace ya pues mucho tiempo, desde diciembre, ¿no? Sí, Entonces, bueno, vale. Estos días últimamente hablábamos un poco, bueno, pues nos lanzamos por los tutoriales y demás un poco en Partido Popular y Partido Socialista, se dieron unas cosas así que, bueno, hoy he querido centrarnos un poco en otros partidos, ¿no? Y estos son los titulares. Los fundadores de Ciudadanos se oponen al veto de Rivera a Rajoy. Titulares de El País. Dazúa, Bodella, Espada, Carreras, Jiménez y Ovejero piden a Rivera que sea pragmático y evite unas terceras elecciones. Vale. Luego otra que pongo en relación también, ahora veréis por qué. La Nueva España, que dice: Errejón contradice a Iglesias y señala a la coalición con Izquierda Unida. 2 más 2 no han sumado 4. Opina el número 2 de Podemos, que señala a las etiquetas del pasado. Vale, bueno, tenemos aquí un... Estamos hablando de crisis interna. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo aquí en España? La gran pregunta, vamos. ¿Comienzo yo? Quien quiera, aquí no hay Hombre, turnos establecidos. Dejo a Paco. No, yo sí quería comentar, yo cuando oí a Rivera hacer la propuesta esa, decir así en campaña que Rajoy no podía ser, no sé qué, no sé cuántas, digo, ya está metiendo la pata. Es decir, en campaña electoral se pueden decir muchas cosas, pero después te las van a recordar. Y entonces si hay cosas que puedes justificar o tal o cual, bueno, pues sales del paso, pero cuando eres así de categórico y haces una afirmación como esta, estás metiendo la pata. Otra cosa parecida dijo Sánchez. Primero, no va a apoyar a Rajoy ni por activa ni por pasiva, ni no sé qué, no sé cuántas, y no habrá terceras elecciones. Digo, no ha visto las encuestas que hay, que pues bueno, no sé, se equivocaron, pero vamos, tampoco fue una debacle para nadie ni nada. O sea, mézclame tú eso, a ver, ¿qué vas a hacer? Es decir, las elecciones vienen y tienes que decir todo lo que sea para ganar votos, pero después pasan. Y la gente mira a ver qué dijiste. Y no se puede hacer eso. Además de que, como dice Boadella, uno no puede vetar a un líder de otro partido, eso es una falta de educación, aunque solo sea por eso, ¿no? Y bueno, tú puedes hablar de las políticas que hace ese partido, de tu programa, de lo que quieras, pero decir, yo con ese hombre no voy a negociar. Es que ya ha habido otros casos en la democracia española de corta vida, pero no tan corta, aunque, bueno, si es tan corta teníamos que tener más memoria. El pacto del Tinel en Cataluña. El PP nada, el Artur Mas ante notario. Porque si no sus propuestas no eran creíbles. Y después pasan un par de años, o pasa un año, y tienes que recular y empezar a dar explicaciones de, macho, hombre, un poco de seriedad. No se puede hacer eso, no se puede. Después lo podrás hacer por debajo de la mesa, o podrás... Eso ya, pero no puedes vetar a alguien así, porque el otro, aunque sea por vergüenza torera, dirá, pues sí, eso es como cuando la oposición pide el cese de un ministro. Pues no hay mejor forma de afianzarle en el cargo. Y que se desgaste más el que más pueda, ¿no? Bueno, a mí, por lo que me toca, porque claro, estamos hablando del líder de mi partido hoy en día, Albert. A ver, claro, es que lo de la cuestión del veto a Rajoy es una cuestión que los medios de comunicación colocan ahí, ¿no? Todo porque Albert Rivera dijo que él no apoyaría a un gobierno presidido por Mariano Rajoy en campaña. Independientemente de lo que se pueda decir, que si eso estratégicamente es así, ¿no? Mira, yo me pongo en los zapatos de Albert Rivera, que es una expresión que dicen mucho los americanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, nosotros vemos por parte de Ciudadanos una cuestión que es, a ver, 4 años ha tenido el señor Mariano Rajoy para reformar España con una mayoría absoluta. No ha hecho nada.
o ha hecho muy poquito de lo que podía hacer. Están saliendo casos de corrupción continuamente. Valencia, el tema de lo último del ministro de Interior, que bueno, puede pensar gente que eso es más grave, menos grave, pero bueno, te encuentras, vamos a decir, cuestiones así que van surgiendo, y cuidado, en medio de un proceso que todavía son electorales, ¿no? Entonces, claro, pedirle, imagínate, pedirle a Albert Rivera que le dé a Mariano Rajoy el apoyo a cambio de nada, eso es muy fuerte, o sea, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo voy a poner, o lo voy a hacer, y me perdonaréis, vamos a focalizarlo a lo mejor en Oviedo. Imaginaos por un momento que Ciudadanos hubiera sacado un concejal más y tenemos la capacidad de apoyar al Partido Popular. Y me dicen, no, tío, tienes que apoyar al Partido Popular porque es el partido más votado, Agustín Iglesias Caunedo, Imaginemos, y yo le apoyo. Yo le apoyo porque, oye, mira, hemos llegado a un acuerdo de regeneración, etcétera, y bueno, es la lista más votada. Y de repente lo imputan. Y al cabo de un tiempo, Villa Madalena, pum. Y al cabo de otro tiempo, pum, el Calatrava. Y al cabo de un tiempo, tras, te sale otra, el cinturón verde. Ostras, ¿con qué cara te quedas? Habiendo apoyado a esa opción, que ojo, sí, que fue la mayoritaria, pero coño, tiene sus rémoras, tiene sus mochilas. Entonces, claro, Ciudadanos lo que no puede hacer es apoyar a Mariano Rajoy solo por el simple hecho de que ha sido la lista más votada. Que es muy respetable, evidentemente. España ha hablado y dicen que el Partido Popular tiene que ser el partido que en principio tiene que liderar lo que es la composición de un gobierno. Pero cuidado, Ciudadanos tiene sus principios y tiene también su gente que le ha votado por un programa, y Ciudadanos, en la medida de lo que puede, tiene que defenderlo y no lo va a dar. Yo no digo que haya que vetar a Mariano o no vetarlo, eso estará en más altas instancias, yo, la verdad, pero Ciudadanos no puede dar su voto a cambio de nada. Tendrá que haber negociaciones, evidentemente. Y cuidado, también hay otra cosa, porque se está colocando este peso de responsabilidad encima de Ciudadanos. Oye, aquí estamos con esta responsabilidad que se nos está colgando, pero ¿y si el PSOE nos abstiene? Pues como si nada. No, para ese viaje no hacían falta esas alfombras. Por eso he mencionado también a Pedro Sánchez, decir, mira, me estás haciendo declaraciones que dependiendo de los resultados, que en unas elecciones nunca se pueden dar por sentados, igual te las comes. Por eso digo, hay que tener un poco de prudencia. Yo no digo que Ciudadanos tenga que apoyar a Mariano Rajoy, y puede hacer bandera de lucha contra la corrupción, pero tenga cuidado, no me diga que hay que quitar a Mariano Rajoy, que con Mariano Rajoy no, porque igual la prensa se hace mucho eco de eso y después se lo tiene que comer con patatas. Es decir, es una forma gratuita de quedar mal. Digo gratuita porque no había necesidad de decirlo. Otra cosa es que, porque, vamos a ver, el veto a Mariano Rajoy no es porque Mariano Rajoy sea gallego, ni tenga barba, ni nada. Es por el historial que tiene el PP, en el que Mariano Rajoy ocupó muy altas responsabilidades durante esa etapa. Entonces, pues dígase así, dice, no, mire, hay esto, y entonces uno de los puntos más importantes nuestros es la lucha contra la corrupción. Ya veremos cómo en pactos postelectorales o tal o cual se lleva eso a cabo, pero en eso no vamos a transigir. Pero si no, y Mariano Rajoy no puede hacer eso. Bueno, pues ahora igual tenemos un ministro de Economía de Ciudadanos y un presidente del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, eso quién sabe. Lo que sí es cierto es que Ciudadanos no va a negociar a cambio de sillones. No, yo no digo eso. Yo no digo que negocie una cosa, pero, o sea, ahora las negociaciones, España es un país muy poco dado a negociaciones. Y una de las cosas que se hacían en los programas estos A4 y tal, y todos los debates, ¿y con quién va a negociar? Y todo el mundo, o sea, pero vamos a ver si los resultados van a ser para la negociación. Y a cualquiera, yo creo que a cualquier votante de la calle, que usted vota a no sé quién y no quiere que negociemos con esto. No, ¿prefiere otras elecciones? Coño, espera. Efectivamente, hombre, es que... no, espera. Claro. No, es que es a lo que vamos. Es que el ¿Usted fantasma... quiere ir a eso? Claro, no, ¿verdad? Pues entonces hay que negociar. ¿Que no le gusta? No, a mí tampoco. A mí tampoco, si yo fuera representante de un partido, a mí tampoco me gustaría negociar con fulano. No, sí, evidentemente. Porque me cae mal, claro, pero... El fantasma de unas terceras elecciones, claro, es que está ahí y es algo que teme todo el mundo. Evidentemente, hasta los partidos políticos, evidentemente. Lo que pasa,
A ver, lo que sí que la gente... Mira, yo pongo un ejemplo. Cuando hablan de Andalucía, ¿no? Porque mucha gente nos echó en cara, digo, parte de nuestro electorado, porque provenía mucha gente que había votado al Partido Popular antes de que apareciera Ciudadanos, pero decía, oye, es que pactasteis con el PSOE en Andalucía. Esto ya, pero, a ver, es que ya no es tiempo de mirar con quién pactas. O sea, es tiempo de mirar para qué pactas, ¿no? Entonces, en Andalucía, pues, joder, yo tengo una envidia sana, cuando veo que Ciudadanos, al partir de un pacto con el PSOE, coño, han conseguido corregir el error de salto del impuesto de sucesiones. Cosa que aquí en Asturias seguimos aguantando y sufriendo. Entonces dices, ostras, mira, es que, claro, ¿cómo vas a echar en cara a alguien? Dice, oye, mira, se están consiguiendo cosas. Se ha conseguido que no estén aforados Chávez y Griñán. Y Mariano Rajoy, es que encima te ponen a Rita Barberá, a Insolfa, y te la meten en el Senado y te la afora. Es que claro, a ver, yo comprendo que la gente haya votado y haya elegido que el partido mayoritario sea el Partido Popular. Que haya vivido una campaña polarizada, eso lo podemos luego comentar con el tema de Rejón, hablando de eso, y que esa campaña polarizada de los partidos de centro nos ha afectado. Pero lo que no podemos hacer es renunciar tampoco a nuestros principios. No, pero eso no se... Renunciar a los principios un partido no debe hacerlo. Pero tampoco es decir, el dar titulares para la campaña electoral. Porque igual después los titulares te los tiran a la cabeza. Es que eso, yo por eso lo digo, si a mí me parece muy bien que Ciudadanos quiera quitar a Mariano Rajoy. Ahora, decirlo en campaña electoral así, a mí me parece de mala educación, porque, oiga, a Mariano Rajoy le han apoyado los militantes de su partido, y el PP es un partido tan democrático como cualquiera. En definitiva, poco. Pero bueno, pero tanto claro, como cualquiera. A ver, es un partido entonces, que está en la democracia y es un partido vale, que... pues ya está, pues ha elegido a Mariano Rajoy. Sí. Usted no le puede vetar para esas cosas, porque no, porque es de mala educación y a lo mejor se lo come y ahora se lo van a tener que comer. ¿Cómo interpretas el titular? O sea, ya luego vamos a pasar a Podemos, pero... ¿El de los fundadores? Sí. A ver, eso es a partir de un artículo que escribe... ¿Cómo se llama? Fernando... No me acuerdo. Sí, es uno de los fundadores. Un artículo que escribió en El País. Y, hombre, yo he leído el artículo y la verdad es que dice ciertas cosas, bueno, yo creo que bastante buen fundamento. O sea, no... Luego, claro, lanza esas pullitas, pero yo las veo más motivadas por un temor a esas terceras elecciones que por realmente un sentimiento de crítica hacia Albert. Y yo no lo veo más que una crítica como un consejo que le da, como ciudadano libre y como ciudadano que expresa su opinión. A partir de ahí, sacar de ahí que hay una disensión en Ciudadanos, entre que hay unos que dicen que hay que apoyar a Mariano y otros que no hay que apoyar a Mariano y otros que... Mira, de verdad, ahora mismo, por lo menos por lo que respecta en Asturias, los concejales que estamos aquí, la gente, lo que estamos haciendo es trabajar por los asturianos, trabajar por los obetenses, en el caso de lo que a mí me ocupa, y la gente pues lo que está haciendo, o sea, en Madrid se ocuparán de este tema y serán los que tomen las decisiones en todo caso, pero ya te digo que querer sacar a partir de ahí que hay una especie de lucha interna en Ciudadanos sobre si se veta a Mariano Rajoy o si no se le veta, pues mira, no lo veo. Hombre, a mí me parece que en ese sentido, por los nombres que son, sea más llamativo y se puede hacer un titular fácil y tal y cual. Es verdad que no forman parte, digamos, ya de la vida del partido. O sea, por lo que he leído yo de esta noticia, está en Arcadi, Espada, alguno está en la ejecutiva todavía de Ciudadanos, sí, pero los demás, digamos, ya están sin responsabilidades ni en el partido ni tal. Entonces, bueno, pues sí, pues como militantes del partido que piensan que el líder pues tiene que rectificar eso. A mí no me parece que dé mayor importancia. No, es que, a ver... Más allá de que tienen razón. Bueno, eso como el que dice aquí... A ver, yo ya lo he dicho antes, yo he leído el contenido del artículo y excepto 2 o 3 puntos en los que estoy de desacuerdo con el que lo ha escrito, bueno, pues...
yo lo veo bastante razonable y expresa muchos temores que tienen los ciudadanos. Son, sobre todo, oye, a ver si van a ocurrir unas terceras elecciones. Porque, a ver, yo también lo digo, es que no podemos. O sea, los partidos que ahora mismo estamos en la Cámara no podemos permitir que acabemos en unas terceras elecciones. Profundizando un poco en esto y antes de pasar a Podemos 100%, por ejemplo, Espada dice literalmente, leo de la noticia, Rivera cometió un error grave al plantear vetos ad hominem a una persona. Bueno, y por ejemplo también Boadella, el vetar directamente a una persona que además es de tu partido me parece, incluso con actitud ética y política, erróneo. Por esto pregunto, bueno, lo de la disensión interna y demás, por el tipo de declaraciones. Bueno, hombre, son un poco. A ver, evidentemente los medios de comunicación siempre sacarán aquellas declaraciones que sean más altisonantes y que llamen más la atención, ¿no? Pero, a ver, a mí no me parece que sea realmente un signo de pelea interna dentro del partido. Yo, de verdad, creo que se está tratando de sacar de madre pues un artículo que, además, es que de verdad, si la gente entra en la noticia y entra en El País y lo ve, no dice nada, ¿cómo decirlo?, fuera de tono, ¿no? Es un artículo que expresa una opinión muy respetable, ¿eh? Además, mira, yo te digo una cosa, yo estoy en Ciudadanos y yo las opiniones con respecto a cómo se hacen ciertas cosas siempre las he podido expresar. No, nadie me ha dicho, oye, no, tranquilamente y con toda tranquilidad, con un diálogo y con total y absoluta normalidad. No, hombre, yo creo que, a ver, es una campaña electoral oficialmente de 15 días. Esta llevamos 6 meses ya de campaña electoral y los líderes tienen que salir todos los días en la tele y algunas veces se equivocan. Esta es una equivocación gorda o más o menos gorda y después se la sacan. Pero tampoco tiene mayor importancia. O sea, ha habido épocas en nuestra democracia ya que uno recordaba en los tiempos de Felipe González que había militantes del partido con responsabilidad además y que le enmendaban la plana en la prensa y no pasaba nada. A Felipe González, gente del PSOE y dice, bueno, pues bueno, mientras se entiendan después a la hora de hacer cosas, este opina una cosa y este otra. Ahora parece que eso está muy mal visto, pues es una pena. Pero vamos, el decir, bueno, oye, esto que dijo ha teñido la campaña y fue una equivocación. Bueno, pues tampoco lo vas a hacer todo perfecto. No, hombre, a ver, pero es que además, mira, yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Rápido, porque tenemos que queda muy poquito tiempo, hay que pasar ya muy rápido. Los periodistas y los políticos somos enemigos íntimos. Es la realidad. Entonces, tú puedes hacer una declaración y de repente, ostras, te la han sacado en un titular, ¿no? A mí me ha pasado en alguna ocasión, y dices, me cago en la leche, pero ¿cómo me han sacado esto, no? Entonces, bueno, son cosas que ocurren y cosas que pasan. Pero ya te digo, Ciudadanos siempre hemos sido un partido que ha escuchado a las personas que tienen alguna discrepancia y con toda naturalidad. Lo que pasa es, claro, es que teniendo históricamente partidos tan monolíticos, en las que el líder dice A y todos A, el líder dice B, todos B, claro, cualquier ciudadano pase esto, pues, la gente le puede llamar la atención. Pues ahora ni A ni B, ahora I y U. Así que pasamos pasamos aquí del naranja un poco al violeta. Al violeta. Bueno, eso. Errejón con Reyes y Iglesias señala a la coalición con Izquierda Unida. Tenemos otro caso aquí no sé si de disensión o qué, opiniones en este aspecto. Sí, le cedo la palabra a Paco. Bueno, yo he seguido un poco las reacciones a los resultados. Discrepo de muchas lecturas de resultados que ha habido, pero todos en la ejecutiva o los cargos y tal en Podemos dicen que bueno, que hay que esperar a un análisis más sosegado y tal, y después hace casi clac y le tiran la puya a los otros, porque esto Errejón lo dice para justificar su postura, y después de decir que bueno, que ya habrá tiempo de hacer un análisis más sosegado y tal, científico, decía el otro día el de Zaragoza, ¿no? Yo no sé cómo se hace un análisis científico de una situación política. Es que me trae muy malos recuerdos lo de las cosas científicas así y tal. Me suena a socialismo científico y eso fue bastante catastrófico. Pero bueno, todos hacen las declaraciones así como diciendo, no, esto, bueno, ya veremos y tal, ¡zas! Y lanzan la puya. Porque lo mismo hacen el sector de Iglesias y de Izquierda Unida. Bueno, pero esto no es así porque tal y porque cual.
en Andalucía, que han sacado el peor resultado de toda España, prácticamente, donde más preveían que iban a sacar y tal, y ha sido donde menos y tal, igual, y le echan la culpa al planteamiento de la campaña electoral que les ha venido de Madrid, a Errejón. ¿Y los de Podemos de Andalucía no tenéis un poco de culpa de los malos resultados? O sea, que sí, que esto después lo vais a analizar, pero lo vamos a analizar después, pero la primera toma. Hombre, eso no. Vamos a ver. La organización de un partido en una región, y en una región tan grande como Andalucía, pues tiene que tener alguna responsabilidad en los resultados buenos y malos. Empieza por ahí. Para tener un poco de categoría moral, para después poder acusar al otro. Estos se olvidan, estos empiezan acusando al otro. El Errejón a los de Iglesias y los de Andalucía, no sé qué. Hombre, un poco de... Ahora les vienen malos tiempos. Pero a ver cómo lo gestionan. Hombre, a ver, aquí sí que hay movida. O sea, cuando dicen, no, de Ciudadanos hay unos que... No, aquí es que es Errejón el que está diciendo, epa, toma el rejón, valga la redundancia. A ver, lo que le ha pasado a Unidos Podemos, bajo mi punto de vista, es que es una cuestión de expectativas. Porque ellos creían que iban a ganar. No que le iban a hacer ya el sorpaso al PSOE, ¿eh? Es que pensaban que iban a ganar. Y le digo, ostras, si en Ciudadanos hubiéramos tenido 71 diputados, todavía estábamos celebrando. O sea, pero claro, es que esta gente creía que iba a montar aquí la del 82, Felipe González. Y no ha sido así. Y las encuestas se han equivocado por enésima vez. Y las enésimas han hecho, bueno, como se dice cuando vas a una película con expectativas, el hype. Joder, es que yo tenía un hype muy alto de esta película y ¡pum! Te vas al gas porque la película ha sido un desastre, ¿no? Pues les ha pasado esto. Ellos pensaban que iban a alcanzar el cielo y ¡pam! Pues mira, no, se han quedado en el suelo. Claro, también que hubo una campaña muy polarizada. La campaña en la que, cuidado, la del miedo, funcionó el miedo. El miedo funcionó. Y claro, luego que hubo otro concepto, que es que de repente Pablo Iglesias era socialdemócrata, pero luego era comunista. Y luego volvía a la socialdemocracia y dijo que Zapatero, de repente le venía que Zapatero era el mejor presidente de la democracia. Entonces, claro, eso a la gente la confunde. ¿Qué pasa? Cuando dice Echenique hay que analizar los resultados de manera científica, él lo que quiere saber es, a ver, ¿quién se quedó en casa? ¿Los de Podemos o los de Izquierda Unida? Eso es lo que quiere saber. Claro, es que es la realidad. Y cabe preguntárselo, porque en Oviedo ha pasado idénticamente lo mismo, y en Asturias igual que en el resto de España. De repente, ostras, no suma. Y Errejón tiene razón, 2 más 2, aquí no han sido 4. ¿Quién quedó en casa? ¿Vosotros los comunistas? Entonces, ¿ha sido un error? O, coño, nos quedamos los de Podemos en casa. Ostras, ¿por qué se quedaron, no? Entonces, claro, ellos quieren analizar, quieren saber qué ha pasado. Están... esa fase, ¿cómo es la de aceptación, luego negación? Sí. Bueno, ¿cómo era? No sé qué orden sigue, ¿no? La de, eso es cuando uno se aproxima a la muerte. No, yo creo que les quedan un par de años todavía, les queda. Bueno, hombre, a ver, no digo que le vaya a morir. No, pero a ver, eso es la muerte, no solo es la muerte, eso es la aceptación ante una situación que no esperas, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo cuáles son los órdenes, pero al final hay una que se llama aceptación. Y la de la aceptación es, mira, pues oye, chico, nos hemos quedado así. A ver, cuanto antes lleguen, pues oye, mejor, porque estarán más tranquilos, porque claro, uno ve en las redes sociales unas reacciones, vamos, que ha habido gente que hasta ha dicho, a ver si que, claro, el PP gana porque la gente mayor vota esta, a ver si se mueren todos. Pero ¿qué me estás diciendo? Auténticas barbaridades. Por favor, hombre, soseguémonos un poco. Madre mía, en España siempre ha faltado un poquito de mesura y tranquilidad. Yo creo que ahora tienen un problema porque el que les venga una crisis así tan pronto es fastidiado, porque bueno, a un proyecto que va creciendo, que va ganando en votos, que va triunfando y tal, a eso es muy fácil unirse, y a un proyecto así se unen, y dicho sea con todo el respeto, muchos trepas. Yo que tengo más años quizá que vosotros, le pasó al PSOE de Felipe González, cuando ganó las primeras elecciones que ganó en la Junta de Andalucía, le pasó, y además eso tengo amigos que lo vivieron de cerca, verdaderos trepas. A los pocos meses ganaron las elecciones generales. Pues eso multiplicado por 10, porque la administración del Estado necesita 10 veces más. Bueno, hay que acabar ya. Y a esto les pasó igual. Estamos en tiempo, lo siento mucho. Bueno, así que nada, gracias a mí, yo solo quiero decir que a ver cómo solucionan ahora
los malos resultados. Pues Que eso es la categoría de los políticos. solucionarlo pueden, lo que pueden hacer es gestionarlo. Gestionarlo, pero Los seguir resultados para son lo que adelante con malos resultados, eso da la categoría de los políticos. Bueno, este es el momento de dejarlo ya, así que gracias a los dos por venir. Gracias a ti. Espero veros y bueno, a ustedes espero que hayan disfrutado de este interesante debate. Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Aparte de mi madre, mi abuela y alguno de ustedes, espectadores. Y bueno, ya saben, no confíen en las encuestas. Utilicen el método científico, no sé, preguntémosle a Anthony Blake. A lo mejor, no sé, acierta, las encuestas no. Así que en fin, un saludo y buenas noches.